Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Así Somos, siempre en compañía, por supuesto, de Monty y Juan Andrés Alfate. ¿Cómo están, equipo? Muy bien, queridos, ¿cómo están todos ustedes? Oye, todo muy bien acá, expectantes, porque vamos a hacer un martes policial en Así Somos, Juan Andrés, tratando de descifrar estos puzzles que no tienen una solución clara. Tal es el caso de hoy que vamos a revisar de Narumi Kurosaki, quien tiene como único investigado y sospechoso a un chileno, Salpate. Nosotros comenzamos a tocar este tema desde el día primero, cuando comienzan a llegar las primeras noticias de Europa de esta joven estudiante japonesa que daba la casualidad que estaba de novia en algún momento con un chico de nacionalidad chilena y que comenzaba a urdirse un misterio que mientras más profundizabas, más preguntas comenzaban a surgir y pocas respuestas. El caso es que después de meses de litigio, la justicia francesa logró obtener la extradición de, como tú bien dices, del hasta ahora único sospechoso de la desaparición, y dado el tiempo que ha transcurrido, posible y más que presumible muerte de esta joven japonesa Narumi. Y hoy día nos acompaña, por fin, lo logramos como programa, un experto forense, tremendo investigador, que es ni más ni menos que Carlos Gutiérrez, a quien desde ya le damos la bienvenida, e iniciamos este programa con el siguiente titular. Esto es de radio de biobiochile.cl y dice ahí: la Corte Suprema confirma, esto ya no tiene vuelta atrás, la extradición a Francia para ser juzgado ya de parte de Nicolás Cepeda, dado el caso de la desaparición de Narumi Kurosaki. Nuevamente le damos la bienvenida a Carlos, por favor. Para nosotros un placer y un verdadero honor que por vez primera pueda compartir pantallas con Así Somos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Monty, Salfa y Michael. Para mí un verdadero placer por fin estar con ustedes también. Habíamos conversado hace bastante tiempo esto y sí, lamentablemente para conversar estos temas, pero la gente necesita saber realmente qué es lo que ocurrió, cuáles son los medios de pruebas que hay y por qué un chileno lo extraditan para Francia, otro país. Vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Sí, sin duda que son preguntas que todos nos estamos haciendo. Ha sido un caso que ha tenido la atención de todo Chile. Como bien decía Salfate, ya llevamos más de 3 años viendo qué pasa con estos interrogatorios. De hecho, la justicia francesa viene pidiendo esta extradición desde enero del 2017 y finalmente el 18 de mayo de este año la Corte Suprema accede a la solicitud de extradición de Nicolás Cepeda. Así que, Carlos, si nos puedes empezar a aclarar un poco cómo se ha dado todo. Sí, hay que hacer una pequeña aclaración, que desde Francia, para entrar en antecedentes con Carlos, es que el fiscal Etienne Monteau señaló que esto, y sin lugar a dudas, esto obedece a la lógica suprema, se trataría de un gran avance, dado que es completamente difícil, aquí abro comillas, imaginar un juicio sin la presencia de Nicolás Cepeda en la caja del acusado. Por el momento, lo que sí podemos decir, que con todos los nuevos antecedentes que hoy día vamos a presentarle a ustedes, querido público, es que no se tiene idea de cuál será el actuar de la defensa de Cepeda frente a una orden de la Corte Suprema que le da luz verde a la extradición, pero de cierta manera ellos van a querer apelar. No sé si eso es posible y de qué manera ellos se van a hacer presentes cuando Nicolás Cepeda se siente en el banquillo de los tribunales franceses. ¿Puedes contar a propósito, Carlos, de cuál es el problema de la extradición? ¿De cuántos casos más hemos sabido así en el mundo y en Chile? Bueno, la extradición es un proceso judicial que se lleva a cabo entre países que estén en convenio y es relativamente normal, entre comillas, cuando un ciudadano de una nacionalidad comete un delito en otro país. Ese ciudadano tiene, o esa persona que fue víctima, tiene el derecho, por supuesto, de que el autor o el posible sospechoso de ser el autor de ese crimen sea juzgado en el país donde cometió este crimen. Tenemos el caso también de la sargento chilena que falleció en Colombia, si mal no recuerdo, si todos recuerdan. Sí. Qué bueno, sí. Ella recordemos que el autor de ese crimen o el sospechoso principal, el principal imputado, es un ciudadano colombiano y el crimen lo comete en su país. Y de hecho las autoridades chilenas en algún minuto trataron de esbozar a lo mejor que cumpliera condena acá en Chile este ciudadano también. Entonces existen varios convenios internacionales, tratados internacionales que permiten realizar estas circunstancias.
Carlos, pero para aterrizar un poquito la pelota, ponerla acá en la cancha, cuando se otorga esta extradición, estamos hablando de que es, como decían las autoridades, y como bien lo ejemplificaba Salfate, para investigar, porque no hay otra forma de investigar si no tenemos al principal y único sospechoso en nuestro terreno para investigarlo. ¿Es simplemente para una investigación o uno puede entender que la justicia, en este caso francesa, ya lo tiene como un claro y único culpable y lo que necesitan hacer es de alguna forma rematar esto? Claro, él ya, la policía francesa, como cualquier policía de cualquier país del mundo y el Ministerio Público de cualquier país del mundo, va a comenzar el proceso investigativo sin problema. Para eso no necesita un imputado. Él va a ir generando esta investigación y va encontrando medios de prueba y evidencias que van a orientar esa investigación a un nombre y a una persona determinada para poder llevarlo a la justicia, al tribunal, y que el tribunal decida, en base a los medios de prueba, si esta persona es culpable o inocente. En este caso... Sí, termina, Carlos, por favor, porque hay un antecedente interesante con respecto a esta extradición. Continúa, por favor. Claro, en este caso puntual, la policía francesa, el Ministerio Público francés, investigó por muchísimos meses, más de, si es que no me equivoco, son 36 meses de investigación, que ellos llevaron esto y ellos presentan todos estos antecedentes a la Corte Suprema de Chile solicitando la extradición, porque todos los dardos de esa investigación apuntan a este personaje que es un ciudadano chileno. Es una especie de prejuicio que se hace en el país y ahí tienen que presentar absolutamente todos los medios de prueba y un juez, que en este caso son los jueces de la Corte Suprema, los ministros, ellos autorizan o no la extradición en base a los medios de prueba. No quiere decir que la persona sea culpable aún. Es verdad. Claro. Ahora, pero los medios de prueba están ahí. Exactamente, y los vamos a revisar todos y cada uno de ellos, querido Carlos. Hay que decir que lo que no es menor es que Nicolás Cepeda parece obedecer a la lógica que es normal que esté allá para estos procesos, porque mal que mal es la última persona que vio a Narumi con vida, o de la última vez que se tuvo paradero de ella. Además, por otra parte, esto despierta una duda que me parece sana para el sistema judicial chileno, que por ahí también se deslizaba de que en otras circunstancias la justicia francesa no había sido muy flexible a la hora de hacer algún tipo de ejercicio similar para con los chilenos, ¿ok? Entonces como que algunos por ahí mencionaban que por aquí podía ser una vuelta de mano y todo, y esto lo que dejan claro es que la justicia chilena, más allá de cómo estén estructurados los procedimientos engorrosos y burocráticos, a la hora de querer aclarar la verdad, lo que muchas personas dicen en países vecinos es que la justicia chilena es algo en lo que se puede confiar con respecto a los preceptos que se obedecen. Salfate, ¿te parece? Sí, porque ya estamos en esta etapa de la extradición, ¿cierto? Que es la más actual, la más fresquita que tenemos. Pero para entender justamente este caso, hay una historia. ¿Te parece si empezamos a revisar esta historia de un pololeo a distancia? Porque en algún minuto, de hecho, algunos medios decían, no, ellos eran pololos al principio, eran pololos, qué raro que él se vaya de ese país con su novia desaparecida. Ellos estaban pololeando a distancia, después terminaron. ¿Cómo es el caso? A ver, esto parte aproximadamente en febrero del año 2015. Imagínate la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Ellos se conocieron precisamente en Japón. Hay que entender que los recursos, digamos, que le ha otorgado la familia a Nicolás Cepeda, el joven chileno implicado en esta situación, el de hacer estudios y complementos en áreas de ingeniería, matemática, en distintos países. Y Japón fue el lugar de predilección para continuar estos procesos de posgrado, de intensificar, digamos, sus estudios universitarios. Ahí es donde conoce a Narumi. Bueno, finalmente, después, cuando comienza él a regresar a Chile, continúa este noviazgo a la distancia. Un pololeo que después, cuando revisemos parte del material, es bastante singular, porque pareciera que él llevaba como un ejercicio, un personaje de dominación en este vínculo amoroso. Finalmente, cuando decide regresar a Japón para ver una vez más a quien todavía considera su polola, se da cuenta de que ella acababa de ser ganadora de una beca para estudiar en la Universidad Besançon en Francia. Lo que genera desde ahí en adelante una cierta ruptura, pero al parecer ellos continúan con el intento de seguir viéndose, ya no en Asia, sino que esta vez en Europa. Estando en Europa, Narumi conoce a alguien y al parecer mantiene una relación, no sabemos si relativamente permanente o fugaz,
con alguien allá. Entonces, aquí es cuando finalmente Nicolás parece explotar. Esto no es una suposición, no es una hipótesis, no es una teoría, porque en algún momento, parte de las conversaciones que ellos tuvieron a través de redes sociales, Nicolás dejó un video que luego de la desaparición él borra y que fue recuperado y que fue utilizado por la inteligencia francesa. Los invito a revisar esa conversación o ese mensaje que Nicolás Cepeda le hace llegar a Narumi, y ojo, en un canal abierto para que otras personas además lo vean. ¿Qué personas? Todavía no lo sabemos. Atención. This video is to set a statement. Recently, Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Even though that, I believe we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and not hiding. I think that's the much more healthy way to live. Leave them out because I don't want to live that way, and I don't want her to live that way either. But at the same time, she needs to build trust, and she needs to pay a little cost of what she did, and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who loves her. Recuperó algunas frases que él menciona ahí. Demuéstrame que eres seria, quiero ver tu compromiso. Sí. Tú quieres que yo los contacte, porque este es un video abierto, porque se refiere como a varias personas que les quede claro en la parada que están ellos. Que les envíe un mensaje en Facebook diciendo que tú eres mi pareja para que dejen andar detrás de ti. Voy a perder la paciencia, Narumi dice. Me has tratado como un basurero. A partir de esto, los estudiosos franceses comenzaron a conformar un perfil psicológico del joven chileno, donde claramente parece tener las riendas, o es lo que él le gusta con respecto a sus relaciones, donde impone, no ofrece ningún tipo de garantía, sino que simplemente le exige cuáles son las reglas del juego para que esta relación continúe. Me parece que las anteriores no eran muy amables o particularmente amorosas. A mí me llama mucho la atención el video, primero, que él haya tenido el coraje de subirlo y hacerlo público. También él dice que ella tiene que pagar un precio. Ahora, Carlos, yo quiero que tú nos cuentes un poco qué es lo que nos dice la personalidad de Nicolás Cepeda al ver este video. Estamos hablando de una persona posesiva, obsesiva, manipulador. ¿Qué rasgos de su personalidad nos puedes contar tú que ves en esa transmisión? Porque sin duda es un video que hoy se ocupa y es una pista crucial para la investigación. Aparte de ser un video muy fuerte, es un video que hoy es muy incriminatorio también. Claramente estamos en presencia de una persona que es el típico machista o macho que quiere ser muy posesivo. Y te lo pregunto a ti, Monty, ¿tú estarías con alguien que te ponga esas reglas? ¿Algo así? Por supuesto que no. Esa es la respuesta normal. Y lo que me llama la atención es que él se quedó pegado en el pololeo, siendo que ellos ya habían terminado la relación. Él en su cabeza cree que todavía se deben confianza, se deben respuestas. Yo no sé si eso coincide con un perfil determinado de una persona que tiene cierto tipo de rasgos delictivos, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Es normal? Lo que pasa es que acá... o es un arranque de celos más o menos, no sé? Sí, claramente no es normal, por supuesto. Eso uno puede tener... los celos, los psicólogos lo definen que hay que tener un rango normal, pero claramente esto, estar amenazando a una persona a través de un video y que si no haces esto en cierto tiempo... Es un ultimátum. Exacto, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Salfa, yo sé que estuviste hace muy poco tiempo en Japón y pudiste conocer un poco más de la cultura japonesa, que es totalmente la cultura diferente a lo que nosotros conocemos acá. Entonces las mujeres también tienen otro rango u otro nivel allá de personalidad. La mujer japonesa es un poco más sumisa, el hombre tiene que caminar más adelante, la mujer japonesa camina más atrás, si hay que ir al supermercado, la mujer carga las bolsas, es así, esa es la cultura en que ellos... ¿Sabes, Carlos? Me gustaría recoger lo que estás diciendo porque es súper interesante ponerlo sobre la mesa, porque Carlos tiene toda la razón. Fíjate que sin entrar en mayores detalles,
la persona que me acompañaba en mis viajes por distintas ciudades de Japón y que me tocó verlo y que fue parte de mis preguntas con respecto al comportamiento social que tenían los nipones, la verdad es que de un tiempo a esta parte, esta misma guía me confirma una teoría que yo tenía con respecto a Narumi. Dentro de las antiguas familias del Japón existe este proceso donde las hijas son muy bien portadas, súper ceñidas a la cultura, con trajes tradicionales para ciertas fiestas folclóricas, etcétera, etcétera. Y se ha generado lo que nosotros llamaríamos millennial. Para ellos ha generado un problema en las chicas, en las mujeres jóvenes, porque se ha conformado una especie de vínculo con los occidentales que ellos llaman gaijin, y que muchos occidentales se han aprovechado de esta aceptación sumisa de las mujeres, que lo tienen mejor manejado, voy a decir así, cosa que no estoy de acuerdo para nada, de parte de los japoneses, pero que los occidentales comienzan a armar una escalada de sometimiento sobre ella, y siendo chicas inteligentes, preparadas, con estudios universitarios, bien enseñadas de familia, comienzan a entrar en este juego, incluso, me decía ella, por esa breve culpa que sienten de por estar estudiando, estar demasiado vinculados al mundo occidental. Por otra parte, debo también poner en antecedentes, y esto te va a agradar y te va a servir mucho, Carlos, que fíjate que una ex compañera de programa nuestro, que tiene su título certificado de psicóloga, nos comentó en un momento de que una amiga de ella pololeó con este muchacho años atrás, antes de Narumi, y que en algún momento ella se vio completamente oprimida por él y le pregunta, dado sus conocimientos psicológicos, de entendimiento de la mente humana, de que si le puede explicar, digamos, qué hacer con él. Y ella logra entender y determinar, no haciéndolo profesionalmente, sino de lo que alcanza a ver en las reuniones sociales del grupo de amigos, que es completamente aislado, que tiene rasgos, no es que tenga una enfermedad declarada de sociópata, no le interesa mucho a ciertas personas, de que es dominante, de que es obsesivo y de que tiene ciertos rasgos border, limítrofe. Eso se entiende una persona que le gusta salir, dejarla cagar en buen chileno, y que todo más o menos después que quede con todos los hilos amarrados para después que las cosas sucedan más o menos a su pinta. Eso es lo que me junta. Entonces tenemos un problema cultural de parte de Narumi y tenemos, digamos, ciertos rasgos que han sido identificados en el caso de Nicolás. O sea, Salfate, sin ir más lejos, solo un antecedente, Carlito. Él cuando llega a Chile, ya después de la desaparición de Narumi, se interna o entra a un centro, lo tengo anotado, centro de terapia del comportamiento, que también habla de que existía algo que se tenía que tratar. Ahora, estábamos revisando, Carlos, una cortada. Claro, o una cortada también. Estábamos revisando ese video que también yo creo que tenemos que mezclarlo con los cientos de mensajes que efectivamente se lograron leer del comportamiento que determina la justicia francesa como de carácter celoso y posesivo. Todo eso en su mezcla hace esta línea de investigación de que estamos hablando de una persona celosa, o el video por sí solo ya habría bastado. Lo que pasa es que vas complementando, tal como lo que me estaban mencionando recién, del mensaje de otra ex polola de o ex novia, para que nos entiendan los amigos que no ven de otros países, del comportamiento de esta persona. Entonces nosotros sabemos que existen este tipo de personajes por ahí dando vuelta y que todavía existen, lamentablemente. Entonces que son situaciones que no son apropiadas para la sociedad en la época en que estamos viviendo, en ningún país del mundo, por supuesto, y que vemos que es un comportamiento reiterativo. De hecho, si la justicia francesa tuviese acceso al testimonio de esta expareja, sería un medio de prueba muy válido para ellos para presentarlo en una corte. Claro. Tenemos los mensajes, hablamos de más de 900 mensajes en un poco más de un mes y medio. Por muy enamorado que esté uno, también depende del tenor de esos 900 mensajes, y la policía francesa tuvo acceso a ellos, donde no son de muy apropiados, y en el sentido de que sean muy agradables a una pareja o expareja. Entonces te va entregando un antecedente
psicológico, un perfil psicológico de una persona, que yo estoy seguro que la policía ya lo tiene con los antecedentes que hay, es más que suficiente para crear un perfil psicológico de una persona, y a eso sumado a todos los medios de prueba y las otras evidencias que se han ido encontrando en el proceso. Claro, Carlos, hasta sí, que hasta el momento, obviamente, hasta que no esté el día del juicio donde se le dictamine su sentencia, estamos hablando de un presunto homicidio. Y hay un dato que como mujer me parece súper relevante destacar, y es que Francia lamentablemente es uno de los países con la mayor tasa de asesinatos de mujeres en Europa. De hecho, solo en el 2019 hubo 137 femicidios, o sea, es una realidad muy preocupante, y por eso quizás el énfasis y también la urgencia por la extradición de Nicolás Cepeda, porque en el fondo es un país que necesita decir que se hace justicia y que este número de femicidios no puede seguir subiendo, ya sea por los mismos franceses que cometen ese tipo de delitos, como en este caso este chileno que podría eventualmente haber cometido la muerte de Narumi. ¿No te parece que es un dato importante, claro? ¿No te parece que es un dato relevante como para comprender la importancia y la urgencia de la extradición de Cepeda también? Claro, este es un caso súper importante porque estamos hablando de un ciudadano que no es francés, que es un turista en Francia, que comete un homicidio de otra extranjera en Francia, un estudiante. Entonces, ella como estudiante tiene la autorización para haber estado en ese país, tiene que haber tenido la visa propia para estudiar, es decir, hay un proceso que el país acepta que ella vaya a estudiar y permanezca un tiempo en ese lugar, y ellos se hacen responsables de esa ciudadana independiente del país que sea, y viene un turista del país que sea y posiblemente, en este caso hay que hablar por supuesto de supuestos porque todavía no está el juicio finalizado, y viene y se ocurre la desaparición de esta mujer. Entonces es una enorme responsabilidad que ellos tienen como país de poder resolver estos crímenes, porque es un país, es Japón, es un país grande también que está siendo afectado una de sus ciudadanas que está desaparecida y se asume que está asesinada por alguna persona que estuvo ahí, y todo, vuelvo a insistir, todas las evidencias apuntarían que posiblemente sea este sospechoso y por algo tienen que ir a enfrentar un juicio. Si él es inocente, que se presenta al juicio y los medios de prueba hablarán por él. De eso se trata la justicia. Eso sabe. Y ojalá, Carlos, que esta sea una labor que tomen todos los países. Estamos conversando con Carlos Gutiérrez, experto forense justamente, Salfate, para tratar de entender este puzzle policial de Narumi Kurosaki, de quien aún no se ha encontrado el cuerpo. Exacto. Eso es bastante problemático porque aún así, encontrando una infinidad, digamos, de casos que parecen apuntar a Nicolás Cepeda como que sabe más de lo que él nos quiere comentar, la verdad es que no es fácil y ha costado mucho entender, digamos, qué pasó con el cuerpo, porque es muy difícil en esa ciudad